Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el 11 en México Social. Siempre en esta época del año hay mucha información sobre la situación del país, sobre todo ya rumbo a pensar el 26. Y la última encuesta sobre ingreso y gasto dio datos realmente relevantes, como siempre. El dato más relevante y que ha sido discutido por muchos y otros es el tema sobre la pobreza. De acuerdo a cómo se mide, hubo un incremento en el ingreso y muchos, en términos de esa medición, ya no son pobres. Pero en ese contexto hay una información, una investigación continua que el Centro de Estudios Espinosa Iglesia ha hecho ya por varios años, que da cuenta de la enorme complejidad y pone en el centro uno de los temas, yo diría, torales. Sí ingreso, sí menos carencias, pero ¿cómo eso repercute en lo que siempre pensamos, la movilidad social, que nuestros hijos, nuestro mundo, viva un mundo mucho mejor que lo que tiene de partida? Por eso agradezco mucho al doctor Roberto Vélez que esté aquí, director ejecutivo del CEI, para hablar de este informe que sin duda da cuenta de la complejidad, da cuenta de lo estructural, como bien lo has dicho y has escrito en muchos lugares, en términos de que una manera de pensar lo social es la movilidad social. Entonces, primero dame un recuento, porque el CEI ha sido ya un referente, después de varios años, tú nos dirás, de hacer una encuesta y una reflexión que ya nos hemos acostumbrado a esperarla. Entonces, danos un recuento del CEI, qué es el CEI, cómo ha logrado y esta continuidad para llegar a las cifras que ya hablaremos sobre lo que ustedes plantean en términos que yo comparto, que la movilidad social, pese al incremento del ingreso o incluso cambios en el acceso a carencias, sigue siendo el gran tema. En el país, la gente que nace en circunstancias de menos recursos tiene menos posibilidades de salir de esa trampa de la pobreza, como decíamos antes. Roberto, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Mario Luis, por la invitación. Tampoco es la primera vez que ¿No? estamos hablando al respecto y lo bueno es que ahora tenemos estos datos recientes que se basan en esta encuesta, la encuesta de movilidad social en México, que levantamos cada 6 años. Pero me preguntaba sobre el origen Sí, del centro. Pues este año cumplimos 20 años mira, qué de bien. haber sido creados y por obvias razones del nombre que lleva, pues ha sido un centro que ha pensado el tema financiero, ¿no? El tema de la banca. Cuando se fundó, uno de los primeros objetivos fue hacer un ejercicio de recuperación de memoria histórica justamente de la expropiación bancaria del 82, Ujú. porque en 2007 se iban a cumplir 25 años de ese suceso. Pero al mismo tiempo que se echó a andar ese proyecto, eh, no en este caso no Amparo Espinosa Ru García, que fue nuestra presidenta de consejo fundadora, sino Julio Serrano Espinosa, él tenía mucho interés en poder contestar a esta pregunta, que en Estados Unidos era más común observar análisis al respecto, de si origen es destino, ¿no? Ujú. Es esta idea de la tierra de las oportunidades y cómo están repartidas las oportunidades. En el caso mexicano, Julio pues no identificaba un trabajo sistemático al respecto. Obviamente en el caso mexicano había estudios, principalmente provenían de la sociología, pero no había, digamos, un levantamiento como este que te menciono de la encuesta de movilidad social en México. Entonces él, a la par que se funda el centro, encarga el levantamiento de una encuesta, ¿no? Ujú. Y entonces puede, a partir de esos resultados, dar una respuesta general en torno a la pregunta de si origen es destino. ¿Cuándo fue la primera? 2005, 2006, Ujú. 2006 está publicada. Y en el camino de los 20 años, lo que se decide es que este proyecto se constituya en un programa permanente, ¿no? Y lo primero que hace nuestro consejo directivo es comprometerse con un levantamiento cada 6 años de la encuesta. Entonces se levantó la de 2006, es la original, pero ya luego de manera sistemática se ha levantado 2011, 2017 y 2023, la más reciente, que es en la que se basa este informe que acabamos de publicar. Ujú. Y a partir de la encuesta de 2011, lo que hacemos es establecer no solamente
digamos, una serie de publicaciones en torno a los resultados, sino que diseñamos este Informe Nacional de Movilidad Social, que se publica siempre 2 años después del levantamiento, ¿no? Año y medio después del levantamiento. Entonces ha habido Informe Nacional 2013, 2019 y ahora el de 2025, ¿no? Entonces, como tú decías, pues sí, o sea, a mí cuando me invitan a programas como el tuyo o voy a eventos, sí se habla ya de una tradición del CEI en torno al estudio de la movilidad social. Sí, se ha convertido en ese tema el referente por su rigor técnico, pero su enorme capacidad de cada vez más hacer visible el tema de la movilidad social. Y se dice rápido, 20 años, son literalmente 2 mundos diferentes, el 2000, cuando inició el CEI, ahora, en todos los parámetros. Y ahí hay un tema del cambio, digamos, en manera de pensar lo social incluso. Pero déjame pedirte que me hagas si puedes, una relación en lo que se reveló en el 2011 y lo que se revela en el 2023. Si pudieras hacer algunas reflexiones sobre esas 2 dimensiones, porque hay cosas que han cambiado en estos 20 años, pero hay otras cosas que se han mantenido. Eso me interesa porque no todo ha cambiado para bien y no todo se quedó como estaba. ¿Cómo podrías hacernos esta relación entre estas 2 épocas? Sí. Pues mira, creo que es importante que la gente entienda qué tipo de información levantamos para entonces poderte responder. Es decir, no es una cosa como la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que cada 2 años vas y le preguntas a los hogares sobre su situación en ese momento. Lo que hace una encuesta de movilidad social es adoptar un enfoque intergeneracional. Entonces tú lo que haces es que vas con población adulta, en este caso de 25 a 64 años, y les preguntas no únicamente sobre su situación actual, sino que les preguntas sobre su situación de origen. Y la edad de referencia que se utiliza para el origen son los 14 años de edad. Y ahí básicamente te enfocas en 3 dimensiones. Una, la de recursos económicos, que como te podrás imaginar no es que les preguntes sobre ingresos en el origen porque no te acordarías, pero sí, digamos, variables que nos permiten inferir el nivel económico de las personas. Otro, el educativo, ¿no? Eso la gente lo recuerda fácilmente. Es decir, si te pregunto hasta qué nivel educativo llegaron tus padres, lo vas a recordar y sabes perfectamente a cuál nivel llegaste tú y puedes hacer también ese comparativo. Y la educación en particular es muy importante porque en general la educación se identifica como una herramienta clave justamente para ir mejorando tus condiciones económicas, ¿no? Y hay una tercera, que es un enfoque más sociológico, que es el de estatus laboral, ¿no? Entonces es la situación laboral en la que te encuentras, parte de tu historia laboral, pero también en dónde estaban tus papás en términos de estatus laboral cuando tú tenías 14 años. Entonces, con una encuesta en un momento en el tiempo, en realidad recuperas información para 2 momentos en el tiempo no cercanos entre ellos y entonces puedes hacer este intento de respuesta en torno a si origen es destino. Ahora, dicho eso, la encuesta entre 2011 y 2023 ya es comparable en el sentido de que con la encuesta de 2011 ampliamos la representatividad, no solamente, es decir, originalmente solo era para hombres jefes de hogar, porque así son los estudios tradicionales, pero una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que no teníamos claridad sobre qué estaba pasando con las mujeres, ¿no? Y si, por ejemplo, las mujeres, el peso del origen era mayor o no que en el caso de los hombres. Pero digamos, ya teniendo esa representatividad poblacional, yo diría que lo que observamos entre 2011 y 2023 no es muy distinto. Es decir, la estructura de movilidad social es más o menos permanente a lo largo del tiempo durante los últimos 15 años. O sea, no cambió radicalmente entre la movilidad de 2011 a 2023. No cambió utilizando una definición particular de la movilidad, que es movilidad social relativa. ¿A qué nos referimos con eso? Es como un juego de las sillas. Entonces tú piensas que tienes una escalera con 5 peldaños y entonces veo en dónde estaban ubicados los padres de las personas entrevistadas, en el peldaño 1, 2, 3, 4 o 5, y luego veo con las personas entrevistadas en dónde están ubicadas en su escalera, en el 1, 2, 3, 4 o 5. Y hacemos el cruce. Entonces, por ejemplo,
si mis papás estaban en el peldaño 1, ¿cuál es la probabilidad de que yo me mantenga en ese mismo peldaño o en un peldaño más alto? ¿No? Hablemos de ese caso. Hablemos de ese caso, y eso es movilidad relativa. Y cuando digo movilidad relativa, no estás comparando la definición que tú utilizaste al principio, que son comparación en niveles. Es decir, independientemente de mi posición, yo estoy mejor, peor o igual que mis papás. Así es. ¿No? Entonces, hablando de ese tipo de movilidad, la probabilidad de que te mantengas en el primer peldaño, siendo que tus papás estaban en el primer peldaño, es más o menos 50%. ¿Sí? Se mueve un poquito para abajo, un poquito para arriba, pero siempre está más o menos en ese 50%, ¿no? Y lo mismo sucede con la gente que nace y crece en el peldaño más alto, en el quinto Entendido peldaño. por más alto, de mejores condiciones educativas. De mejores condiciones económicas. Económicas, Sí, en general. estamos hablando recursos económicos. Nada más. ¿No? Entonces, quien está en el quinto peldaño con mejores condiciones económicas, tiene una probabilidad más o menos de 1 en 2 de no perder esa posición. 50%. Quien está en la parte más baja, en el primer peldaño, tiene más o menos una probabilidad de 1 en 2 de no salir de esa posición hasta abajo, ¿no? Eso es brutal en términos de lo que significa. Déjame un corte, Sí. Regresamos porque da cuenta de algo que el SEI ha manifestado consistentemente y ha logrado, déjeme decirlo, permear en el discurso de lo social. La fuerza que ha tenido movilidad social o movilidad que ha generado el SEI ha logrado permear. Hoy encontramos muchísimos expertos que están usando esta información y habla de la fuerza y quiero reconocerte los 20 años, Gracias. el trabajo que ha hecho el SEI, pero sin duda, no obstante que estamos hablando de 20 años, cambios diametrales en el mundo, en la idea de vida, en la idea de gobierno, de la democracia, hay cosas que se mantienen y ese es uno de los datos. Si uno tiene condiciones económicas, digamos, está en el último nivel, la posibilidad de salir de ahí es el 50% de quedarte ahí mismo. Y eso nos habla de una palabra que los economistas usamos con mucha continuidad, y a veces, ¿no? Lo estructural, que es una gran dimensión. Vamos a un corte y regresamos aquí para seguir hablando de movilidad social, aquí en México Social, aquí con el SEI. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre movilidad social con Roberto Vélez, el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesia. Roberto, en ese sentido, te lo decía en el corte, ha sido muy consistente el mensaje del SEI de que el tema de la movilidad social es el tema central en términos de medir, digamos, la acción en su conjunto de todo el Estado mexicano, gobierno, eso, y nos muestra esta realidad, sigue siendo origen-destino. Y pone en entredicho que una sola variable, ingreso, déjame entrar, no es suficiente para explicar, porque en términos concretos, corrígeme, la movilidad social en el país sigue estructuralmente muy rígida, no logra. Y pese a algo que me interesaría, pese que se puede decir que en estos 20 años, el nivel educativo mejoró en general en el país, pero no logró romper esto. Sí, o sea, es muy interesante esto último que mencionas de educación, porque eso nos permite entender a qué nos referimos cuando se dice que el país está estratificado, ¿no? Entonces sí, o sea, tú tienes dos tipos de efecto. Tienes un efecto marea, que es en promedio en términos de escolaridad hay un avance, ¿Sí? pero la otra pregunta es, independientemente del avance, si las personas que provienen de hogares con menores niveles educativos convergen, es decir, se acercan o superan a las personas que provienen de hogares con mayores niveles educativos, ¿no? Y esa es la otra manera de medir la movilidad, que es a través de qué requiero para ir al mercado laboral y empezar a cobrar de mejor manera, formación educativa. Entonces, ¿cuál es mi posibilidad de adquirir esa educación, dado que provengo de hogares con orígenes más desaventajados? Y ahí te vuelves a topar con un problema, ¿no? Entonces, si en los últimos datos, si tú te concentras en los hogares, en las personas que provienen de hogares donde sus padres alcanzaron como máximo nivel primaria, la probabilidad de que esas personas hayan llegado a nivel profesional es de 9 en 100.
Es decir, 9 de cada 100 lo logran. Ese mismo dato para las personas que provienen de hogares donde había profesionistas, donde los padres eran profesionistas, es 63 de cada 100. Déjame cambiar, o sea, quiere decir que solo 10 de cada 100 pueden... Llegan. Eso, solo 10. No solo pueden, o sea, llegaron. ¿No? En cambio, los que tienen padres con mayor formación son 60 de cada 100. Así es. La desigualdad es gigantesca. Sí. Sí, la diferencia de probabilidad es 7-1. ¿No? Es Es decir, en mi caso, o sea, que soy hijo de profesores universitarios, en comparación con los niños con los que yo jugaba el torneo de los barrios del fútbol cuando teníamos 12, 14 años, mi probabilidad de llegar a donde llegué era 7 veces mayor que la que tenían ellos. Es una de las expresiones más duras de la desigualdad. Y obviamente ustedes no abordan, pero en el fondo también es un cuestionamiento a los mercados laborales. Porque sabemos que estos mercados no son perfectos, hay una serie de variables que inciden en el primer empleo, para hablar de esto, ¿no? Relaciones personales, que también tienen que ver con el capital económico. Pero lo que yo digo es que este poderoso estudio abre una serie de reflexiones alrededor, que déjame decirlo, es importante mencionar y señalar. Déjame decirte uno, que ahora que hiciste favor de mandarme esto, es que las condiciones económicas no toman las condiciones del territorio. O sea, puede estar en condiciones, pero sí, tu territorio es un territorio totalmente con alta marginación, con grandes problemas de seguridad y justicia, y eso también limita tu movilidad social. Sí. ¿No? Eso tú lo has trabajado mucho. ¿Sí? O sea, digamos, si pensamos en términos de territorio, para lo que nos da la encuesta, me regreso un paso, ¿no? Es decir, hay toda una tradición de estudios de desagregación regional, ¿no? Que tomó mucha fuerza en Estados Unidos desde hace como 15 años, con un investigador que se llama Raj Chetty, que está ahora en la Universidad de Harvard, y que empezaron, con base en datos de la Agencia Tributaria Norteamericana, a construir mapas de oportunidad prácticamente a nivel de condado en Estados Unidos. Eso no lo podemos hacer en el caso mexicano por diversas razones. Una de ellas es no tenemos acceso al dato administrativo, pero a través de una encuesta como la nuestra, la decisión que tomamos a partir de 2017 fue darle representatividad desagregada para 5 grandes regiones del país, ¿no? Entonces te voy a poner el resultado de los extremos de esas 5 grandes regiones, que son, igual que en el mapa, la región norte versus la región sur del país, ¿no? 50 de cada 100 al que hacía referencia en el corte anterior, de cuánto es entre los estados en el sur. Es decir, una persona que nace con dos circunstancias sobre las cuales no tenía control. Una, nació en el sur. 2, nació en el primer peldaño de 5. ¿Cuál es su probabilidad de quedarse en ese peldaño? 64%, en comparación con el 50% nacional. ¿Cuál es esa probabilidad en el norte? Es decir, en el conjunto de estados que tocan frontera con Estados Unidos. 37%. Es decir, 13 puntos porcentuales menor que el nacional, 27 puntos porcentuales menor que en el sur, ¿no? Es el mismo país con un accidente, bueno, no lo quiero llamar accidente, digamos, con una circunstancia distinta entre los dos grupos, que es que unos nacieron y crecieron en el norte y otros nacieron y crecieron en el sur. La pregunta es si esa probabilidad en estos 20 años se ha acrecentado, que sigue pesando y cada vez pesa más nacer en el sur, en esas circunstancias, que salir del norte. Si, digamos, esta divergencia territorial se está acrecentando. Sí. En los datos de 17 a 23, para los que tenemos la posibilidad de hacer la comparación, este primer bloque se mantiene más o menos igual. La pregunta es de los que sí salen, ¿hasta dónde llegan? ¿No? Sí. Es decir, llegan al segundo, tercer, cuarto, quinto. Ahí empieza a haber cierta convergencia hacia el segundo y tercer peldaño, pero todavía la posibilidad de hacer el recorrido completo, es decir, de llegar a lo Gatsby, ¿no? Desde abajo hasta arriba, sigue habiendo una diferencia importante entre las regiones, ¿no? Entonces, otra vez, en los extremos es muy estable. Si creciste en el sur y tu hogar estaba en condición de el primer peldaño, o sea, de pobreza básicamente, es muy difícil superar esa situación.
Y en ese sentido, entremos, porque el estudio, incluso los documentos, sí hace señalamientos de política pública, empieza, esboza algunas tareas, reflexiones. Llévanos esa parte, porque finalmente estos datos nos dan cuenta, sí, de complejidad, sí, de temas estructurales, pero un paso que yo reconozco en el CEI es que plantea claramente que hay que tener esta visión, digamos, integral de la complejidad. Pero déjame que tú lo digas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que están señaladas consistentemente, pero hay algunas que empiezan a ser más claras en este último informe? ¿Cuáles señalarías que sean las recomendaciones rumbo al presupuesto 26, que siempre es una oportunidad de replantear política pública? Sí. Mira, lo que te muestran los datos, luego cuando vas a resultados como lo del ENIC, te refuerzan el argumento. Entonces, digamos, si tú abordas la problemática desde una perspectiva de desigualdad de oportunidades, que es el paraguas conceptual de la movilidad social, te das cuenta que hay circunstancias que por sí mismas hacen una diferencia, pero combinándose entre ellas potencian mucho la diferencia en el resultado de movilidad social entre distintos grupos. Entonces, si tú lo piensas únicamente por el lado de la oferta, claramente materias como educación y salud resultan clave. Cuando yo te ponía el dato de educación y de estratificación, entonces, ¿qué puedes inferir de eso? Que los hogares en sentido privado, es decir, en comunidades privadas, no van a poder resolver solas ese problema que están enfrentando en el mercado educativo. Entonces, ahí requieres sí o sí una intervención, ¿no? Y cuando ves los resultados de la ENIC, por ejemplo, en términos de rezago educativo y los empiezas a particionar por grupos de edad, te das cuenta que conforme te vas moviendo a grupos de edad más jóvenes, este rezago educativo, para grupos más jóvenes en condición de pobreza, este rezago educativo se vuelve todavía peor, ¿no? Entonces, un llamado muy, muy importante es, no podemos dejar de hacer inversiones estructurales en educación, ¿no? Y así como lo piensas en educación, también lo tienes que pensar en términos de salud, sobre todo con lo que ha pasado en los últimos 6 años. Es decir, este problema de rezago en salud que se dobló prácticamente en los últimos 6 años, no puede quedarse así. ¿Por qué? Porque tú tienes que invertir en las personas. Y el no contar con sistemas que permitan prevenir y atender problemáticas de salud van a pegar directamente en el potencial de esa población y entonces a la vuelta de la vida van a tener un problema muy serio que nos va a acabar manteniendo la situación de movilidad social que estamos observando actualmente. Podemos pensar en otro tipo de políticas, no solamente en las de inversión en capital humano. O sea, podemos pensar, por ejemplo, en por qué es tan importante la construcción de un sistema nacional de cuidados, ¿no? Cuando yo te decía que desde 2011 podíamos hacer esta comparación entre hombres y mujeres en términos de movilidad social, una de las cosas que encuentras es que las mujeres experimentan una mayor permanencia en la parte de abajo, en términos de origen, y también experimentan una mayor probabilidad de perder la posición de arriba si es que partieron de arriba en comparación con los hombres, ¿no? Entonces, cuando empiezas a analizar los mecanismos, uno que aflora es, por ejemplo, el tiempo que le dedican a los cuidados las mujeres, ¿no? Que sabemos que es muy importante y que eso evita que puedan tener participación en otros mercados, empezando por el laboral, en las mismas condiciones en que la hacen la mayoría de los hombres, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas que parecen que en principio no tendrían por qué tener un efecto inmediato, no solamente van a tener un efecto inmediato, sino que además tienen un efecto estructural importante que hace que los costos o digamos el tiempo que tienes que dedicar a ciertas cosas como sociedad estén repartidas de manera más equilibrada y entonces el tipo de oportunidades a las que te enfrentas acaban siendo un poquito más parejas. Así tiene sentido, déjeme decirle, está en la página del 6 del estudio, y obviamente el tema de las profundas desigualdades que se están dando, y un tema que está, y porque conozco a Roberto, le hemos platicado, es que esto pone un supuesto, necesitamos crecer incluyendo, crecer generando empleo. No hay manera de poder romper estas inercias estructurales si no tenemos inversiones, obviamente educación, salud, en territorios, pero la realidad es el crecimiento económico como una variable fundamental para que esas oportunidades se materialicen en trabajos dignos.
Por todo eso, déjenme externar, y qué bueno que celebrar los 20 años del SEI, de su trabajo, decirles que ese documento es muy importante en esta noción que hemos platicado muchas veces con Roberto, que hay que tener esa batería de distintas informaciones para dar cuenta de lo social. Una sola encuesta, incluso la INIC, tan poderosa ingreso-gasto, no da cuenta de esta complejidad, y el SEI sin duda nos plantea un método, una propuesta, pero también algo que debo reconocer es un esfuerzo de comunicar la urgencia y dar cuenta de que tenemos que hacer mucho más. Gracias, Roberto Vélez, gracias al SEI, gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.